Hola a todos, bienvenidos a Códigos del Multiverso. Mi nombre es Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis y en esta ocasión, en este video, vamos a hablar acerca de un libro que es muy interesante. Ya hemos hablado de otros libros y todo esto, pero en el caso de este libro, que es de Jacobo Grinberg, y tiene que ver que, bueno, se los recomendamos muchísimo, obviamente, pero también tiene que ver con varios cuentos y varias historias que por ahí platica. Algunos están en Camino a la Gnosis por si quieren verlos, pero hay una segunda parte muy interesante que habla acerca de conceptos que tiene Jacobo Grinberg acerca de temas diversos, y creo que es muy importante platicarlos, escucharlos, y aquí le vamos a dar un sentido multiversal para ver qué opinión tenemos acerca de lo que él dice, ¿no? Eso, claro. Y puede ser, estos temas pueden ser muy variados, desde el amor, el tiempo, la Biblia, y ahorita los vamos a escuchar. Obviamente pues son muchísimos temas, muchos conceptos, no tomamos a leer todos porque mejor lean el libro si quieren leerlo, porque está bien bueno. Qué chiste. Que tiene que ver con, el título es La construcción de la realidad, creo que ya se los había dicho, pero se los repito por segunda vez para que lo chequen. Y bueno, arranquemos con algo que es muy muy interesante y tiene que ver con el concepto que tiene Jacobo Grinberg acerca del amor. Y Jacobo Grinberg decía lo siguiente: échale. El amor no es ni celos ni necesidad, ni posesión ni acuerdo, ni lucha. Con el amor no se puede jugar. Solo aparece cuando las cosas coinciden, cuando uno es capaz de crear y de ver, no con ojos de deseo, sino con falta de necesidad. Simplemente ver. Cuando así sucede, el amor pierde su carácter monogámico. Se vuelve universal y para todos. No hay limitaciones ni requisitos que cumplir. El amor es un coincidir de estados de ser, es un entender sin dudas ni restricciones, sin estructuras ni acuerdos. El amor es un acto creativo, es la construcción de algo a partir de la nada. ¿Qué opinan? Pues está buenísimo, Master, porque pues estamos muy acostumbrados a que, digo, por educación tal vez, ¿no? Que el amor es, en efecto, como necesitar algo, ¿no? Algo que está afuera, algo que no estamos pudiendo cubrir nosotros mismos, algo que nos puede llegar a producir un apego bastante fuerte hacia otra persona, no solamente el amor de pareja, sino cualquier tipo de amor, ¿no? El que no permita la libertad del otro, el que no permita que el otro sea quien es, el que no permite que el otro también viva su propio camino, que recorra su camino como está llamado a recorrerlo, y muchas veces pasa eso, ¿no? Que llegamos inconscientemente por esas ideas o por esa educación a coartar el camino de una persona o a tratar de meterlo, digamos que en ciertas ideas, en nuestras propias ideas de lo que debe de ser una relación y de cómo debe manifestarse ese amor, y si no se ve de ese modo, entonces no es amor, entonces está equivocado o algo anda mal y así, ¿no? Coincido, me sumo, como diría Masternaje, aplausos con el sonido de la Riviera aquí en mi micrófono, pero bueno, ya ni modo. Sí, y me recuerda mucho esta enseñanza, ¿no? Que dice que cuando tú realmente te amas a ti mismo, tienes tanto amor, que empieza a desbordarse, ¿no? Y es cuando empiezas realmente a poder amar a los demás, a amar al otro. Entonces, se ve que era un hippie, se ve claramente que era un hippie. Sí, muy bien, Jacob, muy bien. Usted. Yo me uno. Hágase para acá, Master Len, sí, para que se Master acerque. Shivan, yo me uno ahorita contigo particularmente, te voy a decir por qué. No, pues tal del amor y me uno contigo. Eso, ya es mucho tiempo. Ok, va. Entonces, básicamente es esto. Justamente cuando dejas que lo que es sea, ¿no? Entonces, el amor, yo siento que Jacobo nos invita a pensar que, o a darle la posibilidad al amor que sea lo sin nombre, lo eternamente presente, a lo que le llamamos a veces Dios, pero sin dogma. Es realmente el fluir, el estar en el flow, el estar en conexión. Me encantó, fíjate, yo en uno no estuve de acuerdo, en uno de los conceptos que ahorita comentaste, no tú, sino Jacobo. Okay. O sea, Jacobo, te equivocaste. Yo me he espantado. Sí. Cuando dijo, tampoco hay acuerdos, me rompió un paradigma, porque para mí la convivencia del vínculo tendría que tener acuerdos. Y él dice, no. O sea, como que fluya. Me encantó. Que no haya. Pero entonces, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? No, es que estoy de acuerdo contigo. Ya. Sí. ¿Con quién? ¿Con quién? Contigo y con Jacobo no. O sea, con los tres sí. O sea, estoy de acuerdo con Jacobo
al principio no estaba de acuerdo y después ya me acordé con él. Ah, por eso, pues ya estás de acuerdo. Ya hicimos las Ok. paces. Pero, a ver, es que no entendí. ¿Te refieres a que no haya como ataduras? ¿No? A que los acuerdos no sean ataduras. Exacto. Es que no, ni siquiera que haya acuerdos. Yo creo que él nos lleva a un momento en el que dice, ya ni acuerdos, maestro. O sea, las cosas si son, son, y si no, no son. ¿No? Entonces, Pero con esa voz, así. Así es, sí. si no, no son, son, son. Así. Pero ¿realmente estamos facultados a vivir ese tipo de experiencias? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, Sí. Sí, todos. Y en Todos, códigos toditos, más. todititos. Sí, vámonos con el siguiente concepto que tiene que ver con las decisiones. ¿Y qué opinaba de las decisiones? Dice, puesto que la experiencia de lo que ocurre en mi cuerpo se construye en mi cerebro, este puede cambiar esa construcción. Si la experiencia es de dolor, por ejemplo, en una pierna, el dolor no se encuentra localizado en la pierna, sino más bien en el interior del cerebro. Es allí donde el dolor es construido. Las señales que originan esa construcción pueden muy bien provenir de la pierna, pero la vivencia es siempre resultado de la activación central. Si bien el cerebro puede construir el dolor, también es capaz de modificarlo o anularlo. Wow. Que lo haga o no depende de que así lo decida. Para que el cambio ocurra, la decisión debe ser absoluta. Es decir, sin dudas. El mismo cerebro debe estar seguro de que él es el constructor para poder ser también el modificador. Y aquí seguimos viendo que Jacobo era bien hippie. Hippie. Pero sí es cierto, ¿no? Hijo. O sea, yo creo que sí. No son cosas Ahora que sí me lo estemos... perdí. No son cosas que estemos acostumbrados realmente a pensar. Sin embargo, creo que todos hemos podido ver en algún momento el poder de nuestra mente de convencerse de una cosa o de otra. El dolor físico es una particularidad que inclusive bajo ciertas circunstancias puede llegar a ser bloqueado por el mismo cerebro para poder funcionar en una circunstancia de emergencia, en alguno de estos casos, ¿no? Pero también el dolor emocional, el dolor en cualquiera de sus aspectos o de sus fases, también es algo que es una experimentación a nivel cerebral. Está ocurriendo en el cerebro y son señales que nos dicen, estás teniendo este episodio, ¿no? Algo está doliendo, ya sea a nivel físico, a nivel emocional, pero entonces, ¿qué tanto ahí nuestro poder mental nos puede ayudar realmente a contrarrestarlo, a disiparlo? No quiere decir que esté mal, porque también el dolor tiene una función, ambos, ¿no? El dolor emocional, el dolor físico tienen una función, que es la de hacerte más consciente, estar alerta, pero sí creo que se puede llegar a trabajar en reducir los niveles del sufrimiento, sobre todo eso, ¿no? Wow. Pues ahí le va. ¿Está listo? ¿Está listo? Sí, sí. Are you ready? Yes. Échale. Pues mira, está interesante porque no sé si se dieron cuenta de la jiribilla, del truquillo. Lo que está haciendo Jacobo es explicar cómo es el proceso del sufrimiento o del dolor en el cerebro. Pero el título se llama Las decisiones, Master. Claro. Eso es lo que no sé si se dieron cuenta. Entonces, en realidad lo que está tratando de explicar para mí es precisamente que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Por eso se llama Las decisiones. Así. Tú decides. Tú decides. Justo, es que de verdad Jacobo lo que va haciendo, para mi gusto, para mí es un genio, para mí es wow, y aquí lo aprendí con ustedes. Y una cosa muy importante, él nos habla de que la conciencia no está en la mente, que está más allá la conciencia de nuestra mente, que nuestra mente nada más es como una forma de captar los estímulos eléctricos, por ejemplo, lo que vemos. Pero lo que estoy hablando del escuchamos. cerebro. Del cerebro, ¿qué dije? Mente. Del cerebro. Del cerebro. Y aún así nos dice, o sea, por ejemplo, nos invita a ir más allá, ¿no? O sea, si vamos a tomar una decisión, que sea la más enaltecedora, que sea la que más libre te haga. Y creo que los grandes avatares, no importa, unos fueron como Jesús, para mí, yo admiro mucho a Jacobo Greenberg, lo que poco que voy ahí aprendiendo y conociendo, y él, por ejemplo, nos invita, nos muestra que hay una posibilidad de decidir diferente en la vida. Sí, de acuerdo. Incluso también para mí sonaría como incluso esta teoría de que tú puedes sanarte, ¿no? A ti mismo. Y ya se cayó alguien por ahí. Se mató. Sí. El profe. Sí. Otro concepto que también está muy interesante que tiene que ver con la realidad de los sueños. Dice que en la misma forma que el color de un objeto no está contenido en la longitud de onda de la luz que refleja, sino más bien en la experiencia interna creada a partir de esta longitud,
Así todas las cualidades de los objetos físicos como lo son la textura, el olor, la forma, etc., resultan de la transformación vivencial que ocurre en nuestro interior y no del objeto mismo. Lo cual quiere decir que la realidad del mundo, tal y como lo percibimos, es producto de nuestra construcción interna y como tal no difiere de la construcción interna asociada a estados extravigiles como los que se dan durante los sueños. La realidad de los sueños no difiere de la realidad vigil más que en un punto. Durante el sueño somos absolutamente causa. Durante la vigilia podemos dejar de serlo. ¡Wow! Está bien bueno porque en efecto los sueños, todo lo que ocurre ahí lo estamos creando nosotros. Exactamente en tiempo real. Cada una de las experiencias que ocurren en ese espacio que llamamos el sueño, la estamos generando con una parte de nuestra propia interpretación de las cosas, de nuestro campo emocional, de todo lo que somos en ese sentido. Entonces sí está bien interesante porque también eso se conecta, por supuesto, con esto que llamamos la realidad o el estado de vigilia, porque incluso cada persona puede estar percibiendo un color de un cierto modo y otra persona de otro modo, ¿no? Y así todo, a nivel forma, textura, color, incluso olores, todo lo que es la cuestión de la percepción es bastante personal, tiene mucho que ver con la experiencia personal. Coincido, me sumo, me multiplico. Y ahí, pues coincido totalmente también con Jacobo, porque, pues como dirían por ahí, la vida es un sueño, ¿no? Y los sueños Calderón de la solo Barca. son, ¿no? Sí, yo soy el sueño y el soñador. Yo soy el sueño y el soñador, ahí nomás. Y es también porque en un ámbito existencialista, en un ámbito filosófico, pues realmente no existe una diferencia entre el sueño y la realidad. Yo creo que por eso también quiso hablar de esto. Yo creo que nos hubiéramos llevado muy bien ese Jacobo lo podemos haber con los sentado códigos. aquí. Sí, Pues tú sí. te pareces, A lo mejor tienen parentesco. Pero, y para cerrar nada más el comentario, sí recuerdo algo que siempre platico, y es la primera vez que tuve un sueño lúcido, recuerdo que me pregunté que qué tan real era el sueño, ¿no? Y me di cuenta que era más real que lo que consideraba la realidad. Y a partir de ahí, pues creo que la realidad que percibimos es un sueño creado precisamente por nuestra propia conciencia. ¿Sí? Uh-huh. ¿Sí? Aplausos. Aplausos. Me sumo también y me multiplico porque precisamente, ¿no? ¿Qué es real, no? Siempre hablamos de la realidad, pero que si empezamos a cuestionarnos gracias a estos seres maravillosos y a lo que traes tú ahorita padrísimo, es que es real, según quién. Y una de las cosas que más me ha gustado de la física cuántica y de las explicaciones de que, por ejemplo, nosotros nunca nos tocamos, es decir, solamente se tocan nuestros electrones. No, nada se toca. Por eso, nada se toca, solamente los electrones. Ni ellos se tocan. No, nada. ¿Tantito se dan la mano? No, nada. Los campos electromagnéticos más. Los campos. Sí. Órale, va. Bueno, todos los días se aprende algo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es la realidad para cada quien? Y creo que hemos estado tocando a lo largo, desde que se inició Códigos del Multiverso, las diferentes perspectivas de la realidad para poder tomar decisiones y para poder realmente amarnos a nosotros mismos. Sí, de acuerdo. Incluso también podríamos decir, aplausos, que los sueños y la vigilia pues no tienen como una línea de diferencia. O sea, siempre son... dependen del que lo está observando, del observador, ¿no? Sí. Y en la medida que tú controles o estés presente en la vigilia, también puedes en algún momento estar presente en tus sueños también, ¿no? Y pueden estar modificados desde tu perspectiva o como tú quieres esos sueños, ¿no? Uh-huh. Creo que eso está muy interesante. Pero también hay un tema que también le gustaba mucho a Jacobo y creo que en varios libros mencionó, pero vamos a ver aquí el concepto un poco simplificado y aquí lo tiene, que es acerca de la muerte. Dice, según Krishnamurti, es necesario morir en vida para poder ser libre. Este pensamiento aparentemente necrofílico tiene una gran profundidad. Durante todo nuestro desarrollo hemos sido bombardeados por miles de consideraciones impositivas. Nos han enseñado que existen cosas buenas y cosas malas, que la única forma de ser consiste en alcanzar puestos de poder, ya sea económicos, políticos o intelectuales. Hemos aprendido a temer y a odiar, a tener celos y a envidiar. Nos han impuesto la idea de que el valor y la esencia que somos están dados por la forma como los otros nos perciben y evalúan. Nos han enseñado a ser inseguros y por tanto a deprimirnos, angustiarnos y no respetarnos. Aprendemos que el amor implica posesión y uso, etc. Toda esa serie de enseñanzas y aprendizajes constituye nuestra historia.
La única forma de liberarnos de todas ellas consiste en dejar morir ese pasado. Solamente esa muerte en vida nos hará libres. Uf. Sí, sí es cierto, pues es lo que llamamos también, que lo hemos mencionado muchas veces, esa famosa ¿Muerte chiquita? noche oscura del alma. Sí. Noche oscura del alma, que es en efecto cuando están ahí colisionando las ideas concebidas previamente respecto a lo que es la experiencia, ¿no? Lo que tú estás viviendo, lo que tú piensas, lo que tú eliges pensar. Entonces se da eso. Sin embargo, puede ser que para muchas personas o para mucha gente no sea muy claro qué sea eso, porque estamos tan condicionados a creer que la muerte es el fin de todo y creer que es un fin y que después de eso no hay nada, o que después de eso quién sabe qué va a pasar, o no sé. Estamos tan condicionados a eso que le tenemos miedo. Entonces, si se habla de una muerte en vida, pues probablemente también pueda producir ese temor, ¿no? ¿Qué va a pasar si se mueren las cosas que yo creía? ¿Qué va a pasar si mis conceptos ya no significan nada para mí? ¿Qué va a pasar si lo que yo creía lo dejo de creer? Entonces surge un fuerte miedo, una confrontación. Claro, sí. Me sumo, como diría Master Nage. Multiplication. Me multiplico. Y ahí lo que yo quisiera agregar nada más, coincido totalmente aquí con el buen Jacobo y con el buen Master Richard. Yo agregaría que al final creo que va por ahí, agregaría que pues esta idea de la muerte la entendemos de manera equivocada, ¿no? Porque pensamos esto mismo que está diciendo Master Richard, pensamos que muerte es sinónimo de fin, de acabar, que se acabó. y esto es porque ignoramos o no nos damos cuenta o no recordamos que la vida y la muerte son lo mismo y que toda la muerte de algo en realidad es el principio de otra cosa, que este universo no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Entonces, en realidad, pues todo en este universo es transformación, ¿no? Pero simbólicamente hablando, podríamos decir que pues necesito que muera algo para que venga esto nuevo, ¿no? Pero es la transformación. Me sumo, aplausos. Me sumo absolutamente, te voy a decir por qué. Les voy a platicar, familia, y a ustedes a ver qué les brinca por ahí. Fíjense. ¿Qué pasaría en la música si no hubiera silencios? ¿No? No habría melodías, no habría ritmos, no había esto, nada. ¿No? ¿Qué pasaría si en la luz no hubiera las sombras y los claroscuros, ¿no? Y los colores y la fragmentación. ¿Qué sería, por ejemplo, cómo podríamos apreciar una flor si nunca hemos visto cuando ha muerto una y valoramos el regarla, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, en la música, en los sentidos. Y esta parte que estaban diciendo, ¿no? De la muerte, esta pequeña muerte o esta... ¿Cómo le llaman? ¿Muerte chiquita? Sí, la de la noche. La noche oscura. La noche oscura del alma. Entonces... la noche oscura del alma. Aunque se hubiera oído genial también así muy serio, ¿no? Y la muerte chiquita. La muerte chiquita. Esta muerte chiquita. The Little Dead, ¿no? Ok. Fíjate, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podríamos evolucionar realmente? ¿O cómo pudo haber llegado a convertirse Cristo en Cristo y Buda en Buda y Jacobo en Jacobo y nosotros en nosotros, todos en la familia, si nosotros no hubiéramos tenido lo que le llaman un despertar de la conciencia? Y ese viene siempre como una sensación de haber perdido como la inocencia, porque ya no somos los mismos que antes, entonces no cambiaríamos. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, los elementos nunca murieran en sus transacciones con otros elementos? Pues entonces nunca se haría un tercer elemento. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, cuando, cómo naceríamos nosotros si no hay muerte? O sea, de alguna manera está la célula y cuando se empieza a dividir, pues es una pequeña muertecita, pero es una pequeña vida, ¿no? Y bueno, yo aquí en Códigos del Multiverso sí he experimentado la muerte de muchas cosas mías y ha sido maravilloso, ya, sí. ¡Aplausos! Yo pensé que iba a decir que experimentó la muerte chiquita. Sí, no, bueno, aquí hemos ido creciendo juntos. Ay, mamá. Sí, y creo que también es curioso que para vivir hay que morir, ¿no? Y para morir hay que vivir, es todo un temazo ahí. Porque el miedo a la muerte es el miedo a la vida, Master. Ay, perdón, a ver, va de nuevo, ¿cómo? El miedo a la muerte es el miedo a la vida. Espérame que ya se me apagó esto. Que la canción. O sea, mandaste electrones cañón. Está Claro. padrísima Y esa. fíjate que también ahí desde esa perspectiva, también es que mencionaste un poco que cuando ocurre esa muerte es como la muerte de la inocencia, y desde otra perspectiva es la llegada a la inocencia.
Es como... La del corazón puro, ¿no? Sí, Claro. Y quitarte las no máscaras. quitarte todo el cochambrrillo, Me late o todo lo chocolate. que le había ahí para llegar a ser Sí. inocente realmente. Y yo lo dije, fíjate, Inocente más no ignorante. me es gustó, diferente. exacto, me gustó muchísimo porque fíjate, el doctor José Rubio de la autoafirmación humana decía que cuando se experimenta un despertar espiritual se siente como un perder la inocencia, pero me gusta mucho ese 8, ese infinito. Ese 8. Ese Ese 8. Ya está chuchando ya. Bueno, Me gusta mucho ese 8. Sí, y curiosamente me llama la atención, o me interesa mucho decir este concepto que tiene Jacobo de la Biblia, porque pues, ¿qué opina un científico, no? Acerca de la Biblia? Y él dice que, bueno, es un concepto pequeño, pero es un ejemplo. Dice, según la Biblia, el hombre perdió el paraíso en el instante en que obtuvo conocimiento. Esta idea, aunque aparentemente absurda, tiene una gran profundidad. La infancia en el hombre es un paraíso en el sentido más feliz del término. El infante aprende y conoce el mundo sin pensar que él mismo está aprendiendo de él o conociéndolo. Lo que hace y siente es en sí mismo, sin autocensuras, autoinhibiciones o autovaloraciones. En otras palabras, no existe en esa etapa una diferencia entre el observado y el observador, por no haber autoexpectación. El niño es uno con el mundo que lo rodea, puesto que no se ha desarrollado en él un mecanismo que permita la aparición de la dualidad yo interno contra yo externo. En el adulto, por el contrario, el fenómeno de ser espectador de sí mismo se ha desarrollado hasta un grado que rara vez deja de funcionar. El adulto dice tener conocimiento del mundo al sentirse capaz de valorarlo, cuando en realidad lo único que ha desarrollado es el nefasto hábito de observarse y ajustarse a estructuras lógicas intelectuales. En esa situación, lo único que logra es la separación entre él mismo y el mundo que lo rodea, es decir, la pérdida de la inocencia y de la capacidad de crear y vivir libremente. Si el tipo de conocimiento a que hace referencia la Biblia es el relacionado con el verse conociendo, entonces la Biblia tiene razón, se ha perdido el paraíso. Sí. Pues tiene que ver incluso con lo que platicábamos en el otro programa del control de la Matrix, ¿no? Del control mental de la Matrix. Tiene que ver con eso que famosamente se ha convertido en condicionamiento. Los condicionamientos adquiridos, que siempre va a ser, si vivimos en una civilización, si vivimos en una tribu, si vivimos en un núcleo donde hay personas, pues va a haber ciertas reglas, va a haber ciertos comportamientos que se van a adoptar, porque el ser humano también es repetitivo, también tiende a imitar. Muchas veces en esa imitación es cuando vamos adquiriendo toda esa educación, todo ese condicionamiento, pero cuando surge ese momento en la vida, que yo creo que a muchas personas, a una gran mayoría, les ocurre en algún momento esa dura confrontación entre las ideas preconcebidas o los condicionamientos y lo que realmente están experimentando de sí mismos en la vida. Por eso surgen esas fuertes colisiones, esos choques interiores, ¿no? Que nos llevan precisamente a esa oportunidad de experimentar el morir en vida, que se muera lo que ya tuvo una función, porque tiene una función también. No vamos a decir que esté todo mal y que esté mal haber crecido en una cultura u otra, sino que todo tiene una función hasta cierto punto. De hecho, incluso en terapia también se habla mucho de esta cuestión con ir superando las etapas infantil, adolescente, la juventud temprana, que es en donde están todas estas improntas, que lo hablamos mucho en los programas de los neurocircuitos. Justamente, ¿no? Que lo planteaba mucho Robert Anton Wilson sobre lo que vamos creyendo de acuerdo a esos condicionamientos y cómo podemos ir paulatinamente probando otras nuevas formas de experimentar la realidad. Uf. Coincido. Coincide. No, mega aplauso, perdón. Mega. ¿Un mega? Ok, Mega. prepárense. Mega. Me va a poner... Estuvo mega. Esto que dice Jacobo me recuerda mucho también a Ken Wilber, un libro que ya les hemos recomendado y se los vuelvo a recomendar muchísimo, que se llama, según mal no recuerdo, es Conciencia sin fronteras o la conciencia sin límites, de Ken Wilber. Y en este libro, donde va narrando las etapas de la conciencia, dice que al principio el ser humano es como dijo también Gurdjieff y todos los grandes maestros, es como un lienzo en blanco, ¿no? Una hoja en blanco. Pero dice que para que exista esta evolución de la conciencia,
precisamente cada uno de nosotros tiene que comenzar a delimitarse, porque si no se comienza a delimitar no puede existir un yo, y el yo es necesario para la existencia. Entonces comienza a crear precisamente fronteras, comienza a crear límites que puedan definir qué es lo que yo soy y qué es lo que yo no soy. El problema es que ya conforme vamos creciendo, esas barreras, esos límites cada vez se hacen más fuertes, y ya viene todo esto que ha comentado Master Richard y todo este proceso de pues soltar esos patrones y esas ideas, pero coincido también totalmente con el buen Jacobo. Sí. Con aplausos. Aplausos. Me sumo, te voy a decir por qué. Tomando la misma idea que al principio se mencionó de la música y todo. Y ahorita por eso me gustó mucho, Richard, lo que decías, porque planteas la posibilidad de desapegarte de las etapas anteriores para poder ser la nueva, ¿no? Como la crisálida y la mariposa. Y me puse a pensar, cuando estabas diciendo, yo estaba viajando hasta acá, ¿no? Yo decía, güey, y si no me desapego del paso anterior, pues no camino. Y si no me desapego del latido anterior, me muero, me da un infarto. Y si no me desapego del programa anterior, pues no hacemos otro, ¿no? Y si no me desapego de mis relaciones, pues no vienen las nuevas. Y si no me desapego de mis vínculos anteriores, pues no los resignifico para mejorarlos, ¿no? Y hasta ahí me fui, o sea, por eso es cuando dije, me encantó, es la parte, por ejemplo, el permitirnos siempre resignificar lo más... ¿Qué pasa? Es que no se ve en la cámara. Perdón. Yo dije, ahora sí que dije, güey. ¿No? Resignificar lo divino. Si Dios es ese concepto o es ese ser que nos va a estar guiando y lo vamos a estar resignificando, lo estamos matando de alguna manera por momentos. Sí. Pero si no brilla tanto. La llama que ya brilló, si no nos desapegamos de ella, no la dejamos tener la vela más grande. Digo, la vela más grande. La vela más grande, sí. Quiere tener Güey, la vela más grande. No, es que es muy profundo y no se puede concentrar uno en el adentro y en la afuera tan fácil. Sí, y ya nada más yo rápido. Qué temazo, Creo que también habla de esto, ¿no? O sea, de acuerdo a su concepto de la Biblia y de todo esto de la pérdida del paraíso, no es más que la pérdida de la inocencia, ¿no? Cuando pasas de esa inocencia de niño y dejas de ser un lienzo en blanco, como bien lo decía Master Iván. Así es. Pero bueno, sigamos porque si no, aquí vamos a estar. Yo también lo dije. Del dejar salir, este es el concepto del dejar salir. Cuando se actúa pensando en cómo se debiera actuar y el hacer está determinado por una estructura, sucede que todo se convierte en la estructura y en el debiera ser. En el deber. En el deber ser. Cuando la estructura es entender y se empieza a tratar de saber las cosas antes de vivirlas, todo lo que se vive es la estructura de saber y entender. La única forma de aprender de uno mismo es primero vivir y más tarde entender la vivencia. Es tan obvio como el pensamiento de que antes de entender algo es necesario que nazca. Si ese algo no ha nacido y por lo tanto no existe, no hay forma de entenderlo. Ándele. Querer entender algo que no ha nacido es solo entender el entender. Cuando alguien vive sin pensar en cómo lo hace, deja salir lo que hay dentro del sí. Es solo cuando ocurre este dejar salir, que lo que se es aparece. Es en esos momentos que la forma como se actúa, lo que se dice y lo que provoca gracia o enojo, enseña libre y realmente lo que existe en el interior. Sí, completamente, pues está... Anda muy profundo, Andaba muy Jacobo, profundo, ¿Te andaba sumas? andaba Macizo. muy elevado, Jacobo. Pues tiene todo que ver con la experiencia y tiene todo que ver con que no podemos entender en ese sentido algo que no hemos experimentado, algo que no hemos vivido en carne propia, que también lo hemos mencionado mucho aquí en códigos, en diferentes temas. Tiene que ver con el entendimiento auténticamente, no es el que yo comprenda la teoría, no es el que yo incluso me la aprenda de memoria, una teoría, una religión, una filosofía, la que sea cual sea, pues va a ser en principio un conocimiento. Sí puede ser un referente, sí puede ser una ruta, puede ser una flecha que indica un conocimiento, pero hasta no vivirlo, hasta no comprenderlo en experiencia, lo estoy sintiendo con mi propio cuerpo, en mi propia forma de percibir, entonces no deja de ser teórico.
Coincido, me sumo, Se suma, me se multiplico, se multiplica. me divido, no, ese no. Pero sí, algo interesante también que no es probable que algunos no se den cuenta, no se den color, y es de nuevo el título que le puso Jacobo, porque se llama... Dejar de esperar. No, chéquele bien, chéquele bien. Ah, dejar salir. Del dejar salir. Entonces, no podemos cambiar nuestros patrones, no podemos cambiar nuestras creencias ni nuestras ideas que son solamente como teorías hasta que realmente no las experimentamos, ¿no? Entonces, solamente podemos transformarnos cuando en verdad ponemos en tela de juicio lo que creemos saber, ¿no? Yo diría por ahí. Y recuerdo una frase que no sé quién dijo, pero que me gusta mucho, que decía, es fuerte, pero que decía que los cobardes se esconden en la mentira que les da seguridad, maestros. Ahí nomás. Órale. Órale, ya, espérate. Sí. Y yo creo que también podríamos decir que la ignorancia no es más que falta de experimentar algo, ¿no? Exacto. Y ahora vámonos con el siguiente concepto que tiene que ver con el camino. Y el Master Ah, sí, cierto, sí, cierto. Y el Master Naje es bien a gusto. No, pero si quieres síguele. No. Va. Es que estaba pensando en esto. Si no experimentamos las cosas como bien se ha dicho, ¿cómo las vamos a permitir morir? Exacto. Si yo no vivo el amor en pareja, pues ¿cómo lo voy a morir y trascender? Exacto. Y si yo no sé... ¿Te acuerdas del programa en que dijiste lo del perdón, que cómo se podría sentir? Ahorita me acordé. Porque entonces, por ejemplo, cada quien siente lo que están diciendo, ¿no? Cada quien siente, los conceptos están muy bien, ¿no? Son una guía, un camino, un enfoque, ¿no? De la mente. Pero el cómo los vivas, cada uno es un multiverso. Es una experiencia Aplausos. única, ¿no? Sí. Aquí quiero hacer una aclaración experiencial, y es que también está esto que es a veces el juzgar, ¿no? Entonces hay muchas personas que pueden estar viendo ahora códigos del multiverso o que han visto códigos del multiverso con anterioridad y pueden decir, pero ¿por qué son tan mala onda con el Master Naje que ¿Cuándo? siempre está hasta la esquina, ¿no? Y el ¿Cuándo? problema, Yo pido estar en la y esquina. el problema es que el Master Naje pues no ve bien, entonces no sabe que no sale. Entonces cuando habla luego y está haciendo, se ve nada más una voz. Y el otro es que también le hemos dicho al Master Naje que, Es se es acerque, afinidad con Lenin, no quiero que pase algo. que se acerque el micrófono así como nosotros lo traemos, pero a Master Naje le gusta así a distancia. Entonces, Es que es su estilo, es su estilacho. exactamente. Está muriendo ese ignorante en mí. Exacto. Oye. Listo. Seguimos con el siguiente concepto que tiene que ver con el camino. Dice, estamos seguros de que existen caminos que al ser recorridos nos llevarán al ser. Pensamos así porque es lo que nos han enseñado, nunca por descubrimiento propio. Ándele. Damos tumbos y zigzagueamos, recorremos una vereda y damos vueltas y rodeos, siempre esperando encontrarlo. Es lo más trabajoso y difícil, puesto que no sabemos qué es lo que hallaremos. En ocasiones pensamos que nos encontramos cerca y a veces casi lo tocamos. Es solo cuando descubrimos que el camino no existe, que es una fantasía, cuando dejamos de buscar y empezamos a ser. En ese momento comenzamos a aprender. Sí, Master. Sí, Con H, está bien bueno. Aplausos a Jacobo. Aplausos. Aplausos a Jacobo. Se lució. Es que se hace camino al andar, ¿no? Como se hace camino al andar, como dice la canción. Y en efecto, a mí cuando estaba leyendo el texto, se me ocurrió que, por ejemplo, una persona que va viviendo en su vida, practicando algo, ¿no? Lo que sea. A lo mejor es un pintor o algo así. Y de repente puede llegar a sentirse tal vez un poco aburrido, tal vez un poco cansado, tal vez necesita nuevas experiencias. Pero luego pasa así de, no, pues es que ¿cómo me voy a permitir hacer otra cosa? Si soy pintor, ¿no? Si lo mío es pintar, ¿cómo me voy a permitir cantar? ¿O cómo me voy a permitir aprender natación o aprender algo de geometría sagrada o cualquier otra cosa? Entonces creo que esa parte también es importante. ¿Qué nos estamos permitiendo experimentar? Independientemente de que lo vayamos a integrar en la vida como una profesión o dedicarnos a eso, creo que es importante el poder experimentar otras cosas, ¿no? Coincido totalmente con este micrófono y sus ruidos súper extraños. Y permítame tantito. Ya hasta se meten ahí unos perros. Es que, ¿sabes qué? Es el profetizo. Es el profetizo diciéndome que tenemos 33 minutos. Sí. Ok. Coincido, y ahí nada más yo diría que
pues totalmente de acuerdo con este pensamiento de Jacobo y recordar siempre que pues el mapa no es el territorio, ¿no? Como bien dice la programación neurolingüística, ¿no? Y esto viene también desde antes, pero sí, el mapa no es el territorio. Entonces, por más que te digan cómo es el camino, pues hasta que no estás ahí viéndolo, aunque veas tu Google Maps, ¿no? Digas, mira, está bien fácil de llegar. Una cosa es verlo en el celular y otra cosa es ya estar ahí en el tráfico y que no te dejen pasar y todo lo demás, sí. O como dicen, el menú no es la comida. El menú no es la comida, exacto. El naje no es como lo pintan. No. Entonces, haz de cuenta que estaba viendo ahorita. Es que, por ejemplo, se hablan de los caminos, ¿no? Pues, ¿qué es un camino? Nos cuestionamos qué es la verdad. Y si el camino puede ser para cada quien distinto. Ahorita para mí, con lo de Jacobo, es en lo que estás en el momento presente. Si estás con tus cuates, es la amistad. Si estás con tu chica, es la chica. Si estás con el cine, es el cine. O sea, cada momento es un camino y me gusta mucho porque de alguna manera no hay una predisposición cuando nos soltamos a que se descubra lo que sea, ¿no? Cuando uno elige un camino y no te lo eligen a ti. Ahí está bueno. Sí. Está bueno y me surge Buenísimo. como la pregunta, ¿existe una persona o ha existido una sola persona que no esté en un camino? O sea, alguien que haya dicho, yo no voy a caminar, ¿no? Yo no quiero tener un camino y se quede así estático. Ese es su camino. Eso no sería un camino por sí mismo. Exactamente. Pues yo digo que sí, ¿no? El no camino es un camino. O sea, es una elección personal. El ateo es un dogma. Siempre es una elección personal. Sí. ¿Sí? Sí, Oye, sí, sí. hoy estamos Muy elevados, Sí. andan. Sí, como que ya se están viendo con ojitos de amor. Sí. Entonces, sí. Oye, el camino que nos lleva a estar juntos. Sí. Ustedes. We'll be together. Pero, ¿Qué? Sí. digo, sigamos, pero se van a dar cuenta que faltan ya muy pocos puntos. Porque No, todavía está estamos, fregón está esto. muy pero Está se van a dar increíble. cuenta que para Jacobo Greenberg, sobre todo en este libro, lo más importante es la experiencia interna individual. Exacto. ¿No? Eso es como la base de todo. Y aquí habla del vivir y del entender. Todo el principio de nuestra historia es vivencia pura. El niño vive sin preguntarse ni analizar las consecuencias o causas de sus experiencias. Si se le pregunta por qué vive, responde que vive por la vida. Solo cuando crece empieza a analizar. Si el análisis es puro y sin prejuicios, puede llegar a entender lo que antes vivió. El adulto que ha crecido siendo sufre un proceso similar, es decir, primero vive y después entiende su vivencia, lo cual significa que el entender no tiene límites, puesto que el número de vivencias tampoco lo tiene. Si en cambio el adulto ha crecido como espectador de sí mismo, tenderá a tratar de entender antes de vivir. Si es así, tanto sus vivencias como sus aprendizajes tendrán un límite. Sí, pues es como también, como se puede llegar a generar el miedo a vivir, ¿no? El miedo a tener experiencias, el miedo al amor, el miedo a aventurarse, el miedo a emprender, el miedo a hacer alguna cosa que tú ya de alguna manera la tienes ahí. Me gustaría hacer esto, o creo que puedo entrar en estos terrenos y me siento capaz de hacerlo, y no acabas de hacerlo porque una parte de ti ya te está diciendo, no, pero pues es que hay estas limitantes y hay estas otras cosas, y terminas no haciéndolo. Entonces creo que habla sobre eso, habla sobre el permitirse vivir, el permitirse equivocarse, también porque el miedo al error es, creo que, una de las cosas que más termina saboteando los intentos de la mayoría de las personas, el miedo a equivocarte en algo, ¿no? A ser juzgado porque te equivoques, a que los demás se rían, jajaja, te equivocaste, ahí tuviste un error. Entonces, ¿cuántas personas, digo todos, ¿no? Yo creo que en algún momento nos ha pasado que hemos tenido ese miedo a actuar y a vivir por el temor a la equivocación, ¿no? Cañón. Coincido, Master. Aplausos. Y ahí Gracias. yo diría también, agregaría esto que está diciendo Jacobo, lo entiendo de esta manera, y es que tenemos que tener cuidado de no vivir la vida pensándola, porque si piensas la vida en lugar de experimentarla, pues te vas a dar cuenta que has vivido muy poco tiempo, ¿no? Wow, aplausísimos. Sí. Fíjate. Ando como con frases domingueras así. No estás, o sea, si de por sí estás filoso, cuchillo. Bueno, ahí va. Fíjate. ¿Cómo para cada quien es diferente? Según yo, tomando esto, si hablamos de experiencia, yo soy más de jugar y no entender ni más paloma y vivir las cosas. Y por ejemplo, para mí experimentar fue aprender con ustedes, por ejemplo. O sea, yo llegué aquí así como del Gymboree, ¿no? Perdón.
Yo llegué aquí como del Jimbori, la canción. Yo crecí en un ambiente muy intelectual, entonces me peleé mucho tiempo con la intelectualidad. Para mí era como mi bandera de revolución, era yo voy a sentir las cosas, ¿no? Entonces la astrología sí me clavo con ella, la psicología sí, pero lo demás no. Se me hacía como muy pop-off, ¿sabes? Y llego aquí con ustedes y pues mis brothers son acá. Pues digo, bueno, va, para mí experimentar fue matar un poquito al niño que estaba en su zona de confort. De no aprendo porque ahí estoy feliz, me divierto, pero no evolucionaba. Yo la versión que tengo de mí, gracias a compartir juntos, no tiene precio. Entonces, bueno, yo lo veo así, ¿no? Cada quien su experiencia puede ser la no experiencia. Ok. Sí. Aplausos. Y bueno, Pues, tenemos muchos conceptos más, pero yo creo que para cerrar, ya por último... No, ahora si sí no, aquí nos vamos a estar todo el día. Y que tiene que ver con un punto central del libro, que es la construcción de la realidad, y creo que es muy interesante y tiene que ver con el aprender. El único culpable de no poder aprender es aquel que no aprende nunca aquello que enseña. El mundo es tan amplio... Qué buena. El mundo es tan amplio y maravilloso que no verlo es siempre resultado de una ceguera. Cualquier cosa puede enseñar. Levantar la cabeza y ver un espejo que refleja luz solar puede ser un acto automático o bien puede dar lugar a infinitos aprendizajes. Ese acto motor puede revelar toda la estructura fisiológica de la actividad muscular, todas las leyes de la óptica y la existencia del sol y de sus reacciones. Puede dar lugar a la máxima vivencia perceptual y a toda una filosofía fenomenológica. ¿Cómo? Fenomenológica. Vamos. Desgraciadamente, casi siempre levantar la cabeza no es más que mover el cuello. El que sea esto último o lo anterior no depende del movimiento en sí, sino más bien de la libertad para entenderlo. Esto indica que cualquier evento puede convertirse en el máximo aprendizaje dependiendo de quién aprende, así lo desee. Así es. Andaba con Wow, todo, se andaba pero con filoso, todo. sí. Fíjate que ahorita que estabas leyendo eso, me acuerdo mucho cuando yo era niño, pues siempre fui muy inquieto, muy curioso y constantemente reprendido por mis abuelos, ¿no? Mis abuelos vivían en nuestra casa, entonces mi curiosidad era constantemente monitoreada. Yo pensé que monitorearlos. No. O sea, yo todo el tiempo estaba vigilado porque literalmente no tenía límites. Yo no tenía límites. Yo me subía a la azotea. No tengo esa cuestión de, por ejemplo, vértigo a la altura. Y andaba ahí caminando en las cornisas de la azotea. Andaba saltando entre los tejados de una casa y otra, la casa de mis primos. Y mientras mi mamá tocaba el piano, a quien le mando un enorme y gran saludo y abrazo a mi mami, ella estaba tocando mucho el piano, entonces mi hermano y yo podíamos realmente convertir toda la casa y todo lo que había, el taller de carpintería de mi abuelito, en un campo de exploración. Entonces muchas de las cosas que hice sí me lastimaron, por supuesto me lastimé las manos, me raspé las rodillas como cualquier niño, pero el punto es que no tenía tantos límites, pero sí había mucha represión. Había mucha esta parte de es que te vas a lastimar, es que te vas a romper la cabeza, es que si haces eso está mal y que no está permitido porque los niños no hacen esto. Entonces, ¿a cuántos niños, que es como lo que aborda Jacobo desde esa perspectiva de niños que están despiertos, a cuántos niños no les ha pasado eso, ¿no? Que cuando son pequeños son fuertemente reprimidos, los llevan a tener que a sentarse y a no poder explorar su propia curiosidad y sus propias inquietudes, que es cuando surge justo ese ímpetu por el aprendizaje, que es de lo que trata este texto, ¿no? Coincido, Máster, y ahí también creo que de nuevo Jacobo lo que está haciendo es hablarnos de esta unión entre el ser y la experiencia, ¿no? Entonces, realmente no conoces algo y no aprendes hasta que no lo experimentas, ¿no? Y como bien dijo, pues tú puedes decir y hablar 1000 cosas y decir que eres maestro de 1000 cosas, pero si no las has experimentado, pues realmente serías un maestro teórico, ¿no? Pero no eres un maestro práctico. Entonces, pues sí es importante entender también que la realidad es algo personal. En algunos aspectos parecería que la realidad es colectiva, pero en otros aspectos la realidad es personal, y esto es porque alguien, por ejemplo, puede escuchar una sinfonía, ¿no?, de Beethoven,
por ejemplo, y decir, no, hombre, qué cosa tan extraordinaria, ¿no? Increíble, no, hombre, vi entendí todo, ¿no? Y a lo mejor puede estar alguien al lado y que diga, no, qué bárbaro, qué me aburrí, estuvo espantoso, ¿no? De veras, qué sueño me dio, y luego todos ahí, qué flojera, ¿no? Entonces, pues la novena sinfonía, pero no vayan a pensar claro. sí. Y pero al final es eso, ¿no? La vida es algo que te sucede a ti, ¿no? No le sucede a los demás, te sucede a ti, ¿no? ¿Y qué haces con ello, no? Ya, ahí está. Aplausos. Así es. Me encantó porque creo que Jacobo en ese momento nos rompió, bueno, a mí, yo creo que los cuatro, pero hablo por mí ahorita, muchos paradigmas, ¿no? Por ejemplo, ahorita le diste al clavo para mí, Shivanovich, cuando dices que la vida es algo que te vi, ¿cómo lo dijiste? Porfa, échame la mano. Me está poniendo a prueba. No, es que lo entendí, pero acuérdate que no se me da la memoria a corto plazo. La vida es algo que te sucede a ti. A ver si es teórico o práctico, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo, una vez escuché la frase de que, por ejemplo, los peces no nadan, si son nadados por las aguas, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, cuando te empiezan a pasar cosas en la vida, de alguna manera, cuando te empiezan a pasar algunas cosas en la vida, lo que está ocurriendo es que la divinidad, para mí, el flow, te está viviendo, te está probando. O sea, no probando a prueba de un examen, sino te está probando, te está conectando, ¿no? Saboreando. Y a mí me dio durísimo esa parte, ¿no? Cuando uno quiere enseñar es porque a lo mejor se quiere creer que lo sabe, pero el que sabe ni siquiera quiere compartir porque respeta el proceso de los demás, ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho que dice, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Eso. Y con eso terminamos. Dale. Sí, ya para cerrar, pues yo nada más también ya digo lo que pienso acerca de esto y creo que también está hablando un poquito de la física cuántica y que dice que todo depende del observador, ¿no? Y que tú puedes ver en algo simple como lo que estamos viendo aquí, que son, no sé qué, una taza de café. Un amigo. Y puede quedarse en eso, en algo involuntario, de una taza que me sirve para todos los días tomarme mi cafecito. Unos lentes. O puede hacer todo un estudio que yo puedo hacer acerca de las características, el peso, el material, pero ya va a depender de mí. Puede ser una maceta. Sí, puede ser una maceta, pero va a depender de mí qué decisión tomo acerca de lo que representa esta taza. O la respuesta a todas mis preguntas del universo. Del universo también puede ser. Sí. Caray. Buenísimo tema. Muy buen tema, Master. Buenísimo. Muy bueno. Muy buenísimo. Pues bueno, ya saben, por favor, ahí compartan el video, yo pensé pónganle que me gusta, con la lana. cáiganle también, cáiganle, no sé a dónde, no sabemos a dónde, pero ustedes cáiganle, ¿no? Así como dijo una vez Master Magic, ¿te acuerdas? Envíenos un correo, ¿qué correo? Sí, ¿Quién sabe? ¿quién Ustedes sabe? envíenlo. Envíenos un correo de cualquier manera. Envíenlo. Sí. Llega, la intención es lo que cuenta. Ya nos vamos porque nos echaron al perro. Sí, córranle.